Bueno, que Dios les bendiga y les guarde. Les saludo en el nombre y sobre todo el nombre del Señor Jesucristo. Vengo de parte del Señor Jesucristo y del ministerio Solo Cristo Salva con un mensaje muy importante para tu vida. Soy evangelista Glenn Peters y tengo un mensaje importantísimo para tu vida. Y el mensaje, espero que este mensaje sea una bendición grande para tu vida. Y el mensaje es Noticias de los tiempos finales, parte 3. Y esta es una continuación de parte 2. Y hablamos de muchos eventos que han sucedido y lo que está pasando hoy en día, porque sabemos que estamos viviendo los últimos días de ver la venida de Cristo para su iglesia, el rapto de la iglesia. En la primera parte hablamos de las diferentes acuerdos que se firmaron para ayudar a la ecología, a disminuir a la pobreza mundialmente en las diferentes naciones y también para ayudar al mundo a tratar con el calentamiento global. Y pudimos ver que la Reunión Católica estuvo también en medio de estos acuerdos, tratando de empujarlos. Y podemos ver también que mucho sucedió de lo que era más que todo una plataforma para subir con otros propósitos que el mundo no entendió en este tiempo. Pero quiero leer unos textos en 2 Corintios 11, 14. La palabra de Dios dice así, en 2 Corintios 11, 14, dice la Biblia. Gloria a Dios. Amén. Dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de la luz. Entonces, podemos ver, hermanos, que el diablo es muy astuto. El diablo viene con acuerdos y ideas que parece que son muy buenos, pero al ver todo, al estudiar todo, se nota que ese nada más es un complot más que un acuerdo para ayudar a los demás. Y el Vaticano estuvo presente en los acuerdos en Brasil, Río de Janeiro, 1990, para ayudar al mundo, proteger a la ecología y disminuir a la pobreza. Pero después, con mentiras, porque eran mentiras, nada más diciendo que estábamos viviendo un calentamiento global, y no había actualmente pruebas para probar eso, y los grandes científicos aún dijeron que no estaban de acuerdo con sus ideas. Entonces, después comenzaron a echar químicos en el mundo y vimos eso, y hasta hay sitios de web que hablan de la maldad que está sucediendo, en que actualmente el aire y nuestro medio ambiente está siendo contaminado por químicos que están echando. Y entonces después hablamos en el parte 2 de que esta plataforma era una plataforma para buscar un nuevo gobierno mundial. O sea, que decir que el mundo está mal, necesitamos un nuevo gobierno mundial. Y después en parte 2 nosotros hablamos del deseo de varios presidentes y principalmente del Vaticano, otra vez al fondo empujando esta idea o ideología de que el mundo necesitamos un solo gobierno mundial. Y después ya vimos en las grandes rocas de piedra de Gladstone
vimos que estaba la agenda de un solo gobierno mundial escrito, y entre las varias cosas diferentes como su agenda, una era el deseo de bajar la población de la población de 7.000 millones hasta 500 millones, que es imposible actualmente y será como un masacre para matar a la gente, y estamos en eso, y viendo eso. Y en la tercera parte que voy a continuar en este mensaje de los tiempos, noticias de los tiempos finales, parte 3, para explicar exactamente lo que va a suceder y los principales actores, lo que van a estar tomando parte en este nuevo gobierno mundial que unos están pidiendo. Y voy a leer unos textos bíblicos para empezar. En el principio de los dolores voy a empezar leyendo en Mateo 24, 3, 6 a 8. Voy a leer. Dice la Biblia así: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Porque está hablando claramente del fin de los días, ¿verdad? Al cabo de los días. Y después dice el Señor Jesucristo: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces vamos a empezar con la primera parte de este mensaje. Y vamos a hablar de los principios de dolores. Los principios de dolores, hermanos, es el tiempo antes que venga actualmente la tribulación. Pero el principio de dolores está dividido. Estamos viviendo en el tiempo principio de dolores. Y el principio de dolores y la gran tribulación, no sé qué es la tribulación, porque la tribulación está dividida también en dos partes, que la primera parte es, la tribulación son 7 años, pero la primera parte es la parte en que el mundo va a andar más o menos, pero la segunda parte, 3 años y medio, va a ser la parte donde más se van a morir, van a haber más guerras, pestes, enfermedades, plagas de Dios, en que más de la mitad del mundo se va a morir. Pero entre la tribulación y el tiempo que se llama el principio de dolores, va a haber un evento que se llama el rapto de la iglesia, o el gran arrebatamiento de la iglesia. En este tiempo, hermanos, estamos divididos, porque la iglesia está en el principio de dolores, pero la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Entonces, en la gran tribulación se va a realizar esta agenda diabólica, como yo lo puse por nombre en la segunda parte, una agenda diabólica, satánica, para llevar al cabo un solo gobierno mundial, una sola economía mundial y una sola religión mundial. Y vamos a ver eso. Pero el rapto de la iglesia está dividiendo el tiempo de dolores de la tribulación, porque la iglesia, dice la Biblia, será levantado, será llevado al cielo a estar con el Señor Jesucristo los 7 años allá, y vamos a estar recibiendo recompensas y vamos a estar preparándonos para volver con Él a reinar por 1000 años. Y así estamos en el tiempo dolores, principio de dolores. Pero como yo leí, podemos ver en el principio de dolores, hermano, podemos ver la evidencia, la prueba de lo que está sucediendo, que sí,
hermanos, estamos con las señales principales esperando la venida de Cristo para su iglesia. La primera señal principal era el renacimiento de Israel como una nación. En el 14 de mayo en 1948, el mundo votó en las Naciones Unidas y decidió de dejar que Israel fuera una nación así, con su propio gobierno. Y en esa manera, dice la palabra de Dios, la profecía de la palabra de Dios se cumplió y renació de nuevo Israel como una nación. Y podemos ver eso. Estamos hablando de la guerra que dice la Biblia que comenzó a brotarse, amén, de nuevo sus hojas. Sabemos que el verano está cerca, sabemos que estamos a las puertas de la venida de Cristo, amén. En Mateo, voy a leerlo aquí, en el versículo 38 dice: de la higuera aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis toda esta cosa, conoced que esta está cerca a las puertas. Entonces, eso está hablando, hermanos, de que la señal principal es el renacimiento de Israel como una nación. Porque en esta generación Dios nos está dando esta señal de que estamos cerca, estamos a las puertas de la venida de Jesucristo. Y las otras señales que podemos ver en el tiempo principio de dolores es la maldad, que se aumenta la maldad con los días de Noé, porque dice la Biblia también, como los días de Noé será antes que venga el Señor Jesucristo. Entonces la maldad era grande en los días de Noé, y podemos ver que en los días nuestros es peor que los días de Noé, porque estamos viendo, hermanos, no solamente homosexualismo, no solamente lesbianismo, estamos viendo no solamente la enseñanza del género, en que una persona puede decir que en cualquier momento que se siente como una mujer siendo hombre. En algunos estados, en Estados Unidos legalmente dicen que uno que se siente como mujer puede entrar a un baño de mujeres, y una mujer que se siente como hombre puede entrar a un baño de hombres. Pero la enseñanza es del diablo que están dando en las escuelas acerca de la enseñanza y en el gobierno acerca de la enseñanza de género. Ahora, el presidente Trump está en contra de eso y él está tratando de imponer una ley que dice: si una persona nace hombre, es hombre hasta la muerte. Y si una mujer nace mujer, es mujer hasta la muerte. No será posible para declarar que tú ya eres, tu género se ha cambiado. Amén. Y también, hermanos, podemos ver el aborto. Cientos de miles de personas están siendo, cientos de miles de abortos están sucediendo en todo el mundo, hermano, en todo el mundo, por meses, pongamos, por meses. Este no es una maldición del diablo matando a los niños inocentes. Y ahora mismo en los Estados Unidos, tanto otros países, usted puede hacer un aborto, matar a un niño siendo madre, pero si usted se porta mal, si usted se porta mal con un perro, usted se va a la cárcel. Si usted maltrata a un perro, usted se va a la cárcel. O sea que maltratar a un perro no es bueno también, pero es mucho más grave matar a un niño que maltratar a un perro. Y ahora, maltratar a un perro es algo peor que matar a un niño según las leyes allá.
Este es el tiempo en que vivimos, hermano, aparte de las guerras, pestes, hambre, terremotos. El terremoto se ha multiplicado de hasta 90% en 1990. Comenzó a aumentarse el porcentaje de los terremotos hasta 90%. Entonces podemos ver que hermanos, las señales se cumplen. No hay ninguna duda, las señales se cumplen. Y en ese tiempo del principio de dolores vivimos nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero la iglesia, hermano, no va a entrar a la tribulación. Por eso, el principio de dolores y la tribulación está dividido por el rapto de la iglesia. Dice la palabra de Dios en segunda capítulo de Tesalonicenses. La palabra de Dios dice así. Gloria a Dios, voy a leerlo rápidamente aquí. Dice la palabra de Dios en la segunda. Gloria a Dios. En 2 Tesalonicenses 2:1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bueno, podemos ver que la Biblia está diciendo que antes que venga el rapto de la iglesia, hermanos, vendrá apostasía. Y estamos viendo la apostasía está sucediendo hoy en día. Esta es una realidad, hermanos. Es una realidad que estamos viendo, gloria a Dios, que en 5 años la denominación más grande en los Estados Unidos, la Iglesia Bautista del Sur, cerraron las puertas de 1000 iglesias y dejó de ser la denominación más grande en los Estados Unidos. Y podemos ver que ahora mismo están indicando que hay cientos de iglesias que están cerrándose mensualmente en los Estados Unidos y aún en otros lugares. La apostasía está aquí, hermanos. La membresía está disminuyéndose. Las iglesias grandes están portándose como si fueran negocios, porque la iglesia local, hermanos, debe ser un ministerio. Pero ahora mismo está entrando tanto dinero que las iglesias grandes y aún iglesias medianas también y pequeñas están portándose como si fueran negocios. Y la iglesia no es un negocio, hermano, es un ministerio. Y eso es la apostasía que está sucediendo. Las doctrinas básicas de la salvación están siendo negadas. Estamos viendo que hay mucha falsa doctrina que está inventado. Y una de las falsas doctrinas es de que estamos viviendo, unos están diciendo que estamos viviendo un avivamiento, cuando la Biblia nunca habla de avivamiento antes de la venida de Cristo, sino que habla de apostasía, como leí. Y esto es una doctrina falsa y grandísima en la apostasía, en la doctrina de las iglesias que está sucediendo. Pero hermanos, nosotros como la iglesia estamos esperando la venida de Cristo para llevar su iglesia, porque no estaremos en la tribulación que va a suceder, porque dice la Biblia, el Señor nos llevará al cielo, hermano, y después para siempre estaremos con Él, y por los 7 años vamos a estar preparándonos para volver al mundo, a reinar con Él por 1000 años. Pero en este tiempo, hermanos, podemos ver que estamos acercándonos más a un solo gobierno. Y este es el deseo de este mundo, un solo gobierno, una sola economía y una sola religión. Y vamos a leer unos textos bíblicos, pero entre la tribulación, hermanos, y el periodo que estamos viviendo ahora mismo, en el principio de los dolores, podemos ver que
está el rapto de la iglesia, que es el rapto, es el gran arrebatamiento de la iglesia, hermanos, que viene después del el principio de gloria, como dije. Y en este tiempo, hermanos, el Espíritu Santo será quitado de este mundo por medio de la iglesia, porque el Espíritu Santo está en los corazones, hermanos, de los cristianos. El Espíritu Santo vive en nosotros. Dice la Biblia, el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Dios. Para ser cristiano es necesario recibir el Espíritu Santo. Y por eso dice la Biblia, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, siendo griegos, siendo judíos. Y todos nosotros hemos tomado de esta bendición de recibir el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo, hermanos, vive en el creyente, vive en nuestro corazón. Y por lo cual, cuando Cristo viene a llevar a su iglesia al cielo, a llevarnos al cielo, el Espíritu Santo va a salir con la iglesia al cielo, y el Espíritu Santo no va a estar en el mundo para retener la maldad, para impedir que la maldad, que tome control, porque ahora mismo Dios está controlando a este mundo. Hay mucha maldad que sucede en el mundo, pero Dios está controlando a este mundo, impidiendo que el diablo tome control completo, amén, de este mundo por medio del Espíritu Santo. Y después el mundo entrará en el periodo que se llama la Gran Tribulación. Ahora, los que están pidiendo acerca de un solo gobierno mundial, una sola economía mundial, como yo hablé acerca de eso, y también una sola religión mundial, principalmente son diferentes presidentes y personas, pero el Vaticano ha hablado por medio de varios papas, indicando que eso es lo mejor para este mundo, de tener un solo gobierno mundial. Ahora, vamos a entender por qué. Porque en varios libros está escrito, uno de los libros se llama Cortinas de Humo, está indicado está publicado por Publicaciones Chick. El autor es el ex sacerdote jesuita Alberto Rivera, y Alberto Rivera era un ex sacerdote jesuita trabajando para destruir iglesias locales y la obra del Evangelio, y después se convirtió a Cristo, y él estudió mucho en la biblioteca del Vaticano, debajo del Vaticano, y él es la persona que tiene mayor información acerca de diferentes cosas que han sucedido. Pero podemos ver que el Vaticano les conviene un solo gobierno mundial, porque ellos tienen planeado de subir un dictador al poder, y ese dictador va a favorecer a la religión católica, y eso va a ser el anticristo. En el libro de Apocalipsis se refiere al anticristo como la bestia. Pero vamos a estar hablando de ahora vamos a entrar en esta enseñanza, y vamos a ver, hermanos, de que primera cosa, vamos a preguntarnos quién es la bestia. ¿Quién es la bestia? Porque la Biblia habla de la bestia, pero no entendemos bien solo por el nombre quién es. Pero vamos a leer aquí en 17 de Apocalipsis, capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Vamos a entrar y a leer acerca de este hombre que se llama la bestia. Amén. En 17 de Apocalipsis dice la Biblia:
Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual ha fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra. Se han embriagado con el vino de su fornicación. Amén. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Amén. Y después dice la palabra de Dios en el 6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Entonces dice la palabra de Dios en 9, esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer. Entonces, hermanos, podemos ver que la bestia es una persona. Es una persona que dice la Biblia que va a blasfemar a Dios, va a perseguir a los santos y viene de 7 montes. Ahora, cuando se escribió la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, toda la Biblia, el único lugar en el mundo conocido era Roma. Roma es el único lugar donde está rodeado por 7 montes. Por 7 montes o montañas. El Vaticano es. Entonces se da cuenta, hermanos, de que el Vaticano y la bestia están unidos, están viajando juntos, está sentado la ramera en Roma, dice la Biblia, por los 7 montes, pero está la ramera sentado en la bestia. Entonces la ramera es la falsa, el sistema religioso falso, y podemos ver, hermanos, que están unidos la bestia. Y la bestia, hermanos, dice la Biblia, que él va a perseguir a los santos. Él va a perseguir a los santos y va a blasfemar a Dios. Y tenemos que preguntar otras preguntas, hermanos, muy importantes para entender más acerca de un solo gobierno, una sola economía y una sola religión mundial. Pero la otra pregunta que yo tengo, hermanos, son ¿quién es la ramera? Porque sabemos que la bestia, el anticristo, es un hombre que va a blasfemar a Dios, está lleno de blasfemia, y él va a perseguir a la iglesia. Pero ¿quién es la ramera? Porque él está conectado con la ramera, está llevando la ramera a su lugar. Bueno, como nosotros podemos ver, hermanos, que el anticristo es la bestia, eso es claro que entender. Pero ¿quién es la ramera? Amén. Y primera pregunta, la ramera, vamos a ver quién es la ramera. Y dice la Biblia que la ramera es
una asesina de los santos y de los mártires de Jesús. Eso está muy claro en el versículo, hermanos, en el versículo 6 dice la Biblia: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Hermanos, la religión que ha matado más cristianos que cualquier otra religión es la religión católica. Y la religión católica, según Alberto Rivera y sus cálculos y lo que él había leído en la biblioteca debajo del Vaticano, es que la religión católica ha matado más de 60 millones de cristianos durante lo que se llamaba la Inquisición española, que duró por cientos de años, por 300, 400 años, en que por no ser católico, por no estar de acuerdo con la falsa doctrina del catolicismo, fueron millones y millones de personas quemados y torturados y asesinados de cualquier manera, y cualquier persona rechazando esa religión y su maldad. Pero hermanos, podemos ver que esto sí es cierto, la historia nos declara eso. Pero la segunda cosa, la ramera está situada en Roma. Como dice la palabra de Dios en el versículo 9, como ya terminé de leer, está en 9, dice la Biblia, las 7 cabezas que están conectados a la ramera, son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Está muy clara que la mujer está sentada sobre 7 montes, es decir, que los 7 montes que rodean a esta ciudad son la ciudad, son los montes que rodean la ciudad de Roma, porque la ramera está situada en Roma. Es la única ciudad durante el tiempo de escribir el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Roma era la única ciudad de ser rodeado. Ahora hay una ciudad en Brasil que también tiene 7 montañas rodeando, yo creo que es Río de Janeiro. Pero durante este tiempo, del tiempo conocido, el mundo conocido, Roma era la única. Por ejemplo, era la única ciudad rodeado por 7 montes, y hubiera sido la única hablando de Roma. Entonces eso podemos ver otra señal. Después la tercera señal que vamos a leer, hermanos, es la ramera es reconocida como una nación, por lo cual que pueda fornicar con los reyes de la tierra, naciones haciendo malos acuerdos. O sea que fornicación es sexo que no es legítimo, no es aceptado ni ante el hombre ni ante Dios, porque en el matrimonio todo es honrado ante Dios, amén. Pero en fornicación es algo que es malo, que está hecho mal. Entonces podemos entender de eso, que están hablando, la fornicación con las naciones está hablando de malos acuerdos, de acuerdos que son malos, que convienen a un cierto grupo. Pero podemos entender que la religión católica se considera, hermanos, como una nación. La religión católica no es como una religión, pero se reconoce la religión católica como una nación con sus propios embajadores, amén, con su propio consulado, con su propia moneda, con su propio gobierno. Y así
podemos entender, hermano, que la Reunión Católica se sienta, tiene un puesto en las Naciones Unidas para votar y para discutir diferentes discusiones, agendas y eventos que se mencionan allá durante su tiempo allá en las Naciones Unidas. Y el Vaticano es una nación y tal como nación ha hecho muchos malos acuerdos y unos se descubren, se han sido descubiertos. Alberto Rivera nos habló de un acuerdo que el Vaticano hizo con el mismo país de Italia y con Hitler, cuando Hitler llegara al poder, él mataría a la nación de los judíos, o mataría a los judíos. Amén. Y eso sucedió en que millones de judíos fueron asesinados por Hitler cuando llegó al poder como en Alemania, como los nazis, ¿verdad? Como el reino de los nazis. Y entonces, hermanos, eso se cumplió. La historia también se da cuenta de que un acuerdo que hizo el Vaticano con los revolucionarios para derrocar el gobierno del zar de Rusia y después para poder fundar sus diferentes iglesias allá, eso fue un acuerdo. Y después de hablar con ellos, no sé, yo sé que ya ellos apoyaron a los revolucionarios económicamente y también pero después la religión ortodoxa rusa consiguió los tesoros del zar y hicieron un pacto con los revolucionarios de dejarlos existir, amén, como la religión principal de Rusia. Y esto también es historia que está válida. La religión católica ha hecho muchos convenios malos, fornicando con naciones, haciendo malos contratos para solo conseguir control y tomar control del mundo. Y nosotros podemos ver aún en nuestros tiempos en que estamos viviendo, hablamos de Brasil, bajo el expresidente Lula, él habló con el Vaticano y tuvo juntas secretas con el Vaticano. Eso fue comprobado en que él hablaba con el Papa pidiendo dirección para su país, o sea que pidiendo los órdenes de lo que él hubiera hecho para su país. Y después Lulú robó muchísimo dinero de Brasil y regaló ese dinero en buena parte al Vaticano, y por eso ahora mismo está en la cárcel por los robos que había hecho, pero salió a la luz que él estuvo tomando órdenes del Vaticano. Y podemos hablar también de Cristina que se fue a hablar con el Papa y recibir órdenes del Papa de lo que ella tenía que hacer aquí mismo en Argentina. Y después ya podemos ver también que ella robó, ahora mismo está siendo procesada ella y su juicio para ser juzgado por el robo de más de 40.000 millones de dólares, siendo uno de los robos más grandes de toda la historia. Y Cristina Kirchner también llevaba dinero al Vaticano, a entregar dinero. O sea que el Vaticano ha recibido muchísimo dinero de parte de robos, de manipular a gobernadores y hacer malos contratos con gobernadores y
recibir todo el dinero robado. Amén. Y por eso dice la Biblia que ellos fornicaron con los reyes de las diferentes naciones. Y podemos ver que también la religión católica se cumple este requisito con la ramera. Pero vamos a hablar de la cuarta, la cuarta pregunta que tengo. La ramera, dice la Biblia, o sea que la ramera es reconocida como una nación y está presente en las Naciones Unidas con el derecho de votar y participar en las discusiones. Pero esto sí podemos ver, pero vamos a hablar de la cuarta que la Biblia menciona, en que dice la palabra de Dios que la ramera es una falsa religión. La ramera es una falsa religión lleno de abominaciones y es una iglesia falsa del diablo. Ahora, podemos ver en el versículo 4, dice la Biblia así, en 4, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Ahora, el cáliz de oro es lo que se usa el Vaticano, y se usa ese cáliz de oro para realizar en sus misas esa herejía de la transubstanciación, o sea que creer que Jesucristo sale de la cruz, sale del cielo, se va al cielo por un orden de un sacerdote a entrar una hostia y después entrar en la persona que está recibiendo la hostia. Y esta falsa doctrina, transubstanciación, amén. Aquí ya estoy mal pronunciando esta palabra, pero es una falsa doctrina que fue inventado en el catolicismo, y la Biblia está hablando de esta falsedad del orden de la misa usando estos textos bíblicos para hablarnos. Entonces, hermanos, uno de los colores del Vaticano es escarlata, y podemos ver que no solamente está vestido con escarlata, pero la bestia está vestido también, él es del mismo color escarlata, y dice la Biblia que el dragón, que es el diablo, también es del mismo color escarlata, dándonos, hermanos, la indicación de que la ramera, tanto el anticristo, tanto el dragón, son del mismo sentido, son del mismo propósito, o sea que tienen el mismo propósito y están unidos. Y la Biblia dice en el capítulo 12, voy a leer el 12, la palabra de Dios dice en Apocalipsis 12, dice la palabra de Dios así: y también apareció, en versículo 3, apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Ahora, el color del dragón escarlata, otra vez, y otra vez tenía 7 cabezas. Como yo hablé, las 7 cabezas son simbólicas de Roma, de los 7 montañas rodeando a Roma.
Es decir, que el dragón, el diablo, está unido con la ramera y está unido, hermanos, con el anticristo que va a subir al poder de la religión católica. Eso es muy importante entender. El dragón es el diablo, el dragón, la ramera, y la bestia llevan el mismo color, escarlata, que quiere decir que están unidos en su propósito, en su maldad. Amén. De conquistar el mundo y forzar al mundo de seguir a la maldad y no a Dios. Amén. Y están todos unidos y sentados en Roma, las 7 cabezas, rodeados, la ciudad rodeada por 7 montañas, que solo está ubicado en Roma durante el tiempo en que la Biblia fue escrita. Hermanos, podemos ver que las señales se cumplen. Podemos ver que el diablo tiene un propósito. El diablo tiene su trinidad falsa, diabólica. Esa trinidad es el diablo, la bestia, el anticristo y el falso profeta. Amén. Esa es la trinidad diabólica, satánica. Amén. Y el diablo también tiene su hija iglesia. Tiene su falsa iglesia cristiana, que es la religión católica. Eso se nota muy claro. Estas señales no pueden referirse a otra religión, a otra institución. La religión católica es la ramera y podemos ver que el control del mundo, el mundo está entrando en un desorden, hermanos, económico en todos los países, está entrando un desorden de la política en todos los países, la estructura está siendo atacados, hermanos, en todos los países, y estamos viendo que en los Estados Unidos se habla de un gobierno de sombra, o sea que hay un gobierno de imitación que está tratando de influenciar al gobierno principal y tratar de impedirlo de hacer lo que deben hacer. Amén. Como un buen gobierno debe proteger a sus ciudadanos, deben tratar de proteger al país, deben tratar de proteger la economía. Amén. Y en todo eso está siendo muy atacado, y el grupo de política de los demócratas es el grupo que el Vaticano está controlando en los Estados Unidos para destruir la economía y el gobierno allá. Y usted, como yo hice un comentario en el parte 2 de que que está actualmente en el Casa de Representantes, Pelosi hacía viajes frecuentemente a Roma. ¿Y para qué? Para recibir órdenes, porque eso está sucediendo, en que los grandes políticos están saliendo a recibir órdenes. Eso está saliendo en muchos países, porque el anticristo, la ramera es reconocido mundialmente como un país, y por lo cual está haciendo malos contratos con varios países del mundo y está fornicando, haciendo su maldad para tratar de destruir
el orden de los gobiernos en este mundo, y este tiene un solo propósito, hermanos, en que la Unión Católica quiere destruir, hermanos, al orden mundial de los gobiernos, de la economía, de la política, del bienestar de todos los ciudadanos, y con un solo propósito, hermanos, de tratar de subir al poder a un nuevo gobierno mundial, y tratar de entrar con un nuevo gobierno mundial, y por supuesto con un anticristo, con un dictador que va a ser mucho peor que este dictador de Venezuela, Maduro. Maduro va a ser con un pequeño imagen, muy pequeña imagen de lo que va a ser el dictador, porque el dictador va a perseguir a la iglesia, hermanos. El dictador va a matar a los santos, amén. El dictador va a blasfemar a Dios, amén. Él va a tratar de pelear con Dios cuando vuelva Dios con su iglesia verdadera. Y el dictador va a tomar control de todo el mundo. Y si tú no recibes la marca de la bestia, o sea que las personas que están viviendo, porque la iglesia se van a rapto, si las personas en la tribulación no reciben la marca de la bestia, van a ser decapitados, van a ser matados inmediatamente. Amén. Entonces Maduro, por toda la maldad que ha hecho, amén, y debe estar quitado de Venezuela inmediatamente. No estoy diciendo lo que él hace es justificado, es un asesino, es un mal presidente, y ya no es presidente, y el presidente que fue elegido, Guaidó, debe estar tomando control de este país, y debemos estar orando para que se quite Maduro. Pero con todo lo que ha hecho, la maldad que ha hecho, es muy pequeño, es muy poco en comparación a este dictador que se llama el anticristo, que va a entrar, amén, que va a entrar a gobernar en este tiempo durante la tribulación del mundo. Pero, hermanos, estamos acercándonos a la venida de Cristo. Cristo viene pronto, hay que orar, porque nos hace falta, nos queda poco tiempo aquí en este mundo para seguir haciendo la voluntad de Dios. Pero lo que te digo es que debemos estar firmes, debemos estar predicando su palabra, debemos de estar haciendo la voluntad de Dios, orando para el mundo, orando para los cristianos que están llevando el Evangelio, y debemos estar llevando el Evangelio nosotros mismos. Cada persona tiene un deber de llevar el Evangelio y anunciar el Evangelio, porque la venida de Cristo está cerca, y dice la Biblia, viene el día, viene la noche en que nadie se va a trabajar. El tiempo de predicar el Evangelio, el tiempo de ganar almas para Cristo, el tiempo de luchar, de orar, es ahora, hermanos. Estamos viendo que estamos a las puertas. La maldad está entrando fuertemente. Ahora es el tiempo de actuar y de hacer una diferencia en este mundo para Cristo. Pero quiero hablar contigo, amigo mío. Si tú no has recibido a Cristo como tu Salvador personal y único, Dios quiere entrar a tu vida, Dios quiere perdonar tu pecado, Dios quiere salvarte, y Dios quiere llevarte en el rapto de la iglesia para que tú te escapes de este periodo que se llama la tribulación, en que más de la mitad del mundo se va a morir por las diferentes plagas, guerras, enfermedades y la hambre que va a estar en todo el mundo, la faz de la tierra. Dios murió por tu pecado y por mi pecado, dice la Biblia. Jesucristo vino para salvarnos del infierno, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo, amigo mío, te ama. Cristo te llama. Y si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, y si no tienes la seguridad de la vida eterna, si te murieras hoy, no sabría decir que irías al cielo con Cristo. Entonces,
Cristo quiere entrar a tu vida. Cristo quiere perdonar tu pecado. Cristo quiere salvarte del infierno, la consecuencia del pecado. Y Él está a la puerta de tu corazón. Él pagó con su sangre preciosa en la cruz de Calvario pagó la pena por todo el pecado del mundo para salvarnos del infierno. Pero tú necesitas recibir a Cristo en tu corazón. Y Él está a la puerta. Él dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y sanaré con Él y Él conmigo. Cristo quiere perdonarte. Cristo quiere salvarte del infierno. El pecado te separa de Dios y te condena al infierno, amigo mío. Pero Cristo te ama y te quiere salvar. Voy a hacer una oración para ti en este tiempo. Si tú deseas conocer a Cristo y ser salvo de estas plagas y abominaciones que van a suceder en la tribulación y tener vida eterna, a vivir con Cristo para siempre y escaparse de la condenación del pecado en el infierno, ahora es tu tiempo de entregar tu vida a Cristo. Oremos, inclina tu rostro ante Dios y ora a Dios de tu corazón esta sencilla oración diciendo, Señor Jesús, reconozco que he pecado contra ti, Señor, pero me arrepiento de todo lo que he hecho. Creo que tú pagaste por mi pecado. Creo que tú derramaste tu sangre preciosa y resucitaste de los muertos al tercer día. Ahora, Señor, te pido que entres a mi corazón. Perdóname de todos mis pecados, Señor Jesús, y sálvame del infierno. Yo te recibo como mi Salvador personal y único, como mi Dios personal. Ayúdame a vivir para ti. Te pido en tu nombre, sobre todo nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Que Dios te bendiga y te guarde. Amigo mío, si usted tiene alguna pregunta acerca de este video o acerca de haber recibido a Cristo como su Salvador personal, puede buscar sitio web solocristosalva.org, solocristosalva.org. En el sitio web está indicado el correo electrónico y en el correo electrónico usted puede ponerse en contacto con alguien para ayudarle por cualquier pregunta, por cualquier duda. Y hasta ahí, el sitio web tiene enseñanzas, el plan de salvación, está la enseñanza ya para entender mejor qué es la voluntad perfecta de Dios para su vida. Ojalá que este video ha sido una bendición grande para su vida. Ore para este ministerio, Solo Cristo Salva. Estamos llegando a varios países del mundo, a muchas ciudades predicando el Evangelio en el aire libre, en iglesias, por medio de la literatura, letreros, sistemas de sonido, predicando en iglesias, por internet, Facebook, el sitio web. Entonces, ore para este ministerio, para que Dios nos ayude y nos apoye, y que Dios te bendiga y te guarde. Es mi oración para usted.